Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo live Cuestiona. Es un placer estar aquí con vosotros hoy, aquí en veranito, para hablaros de un tema súper importante que es el nuevo máster en desarrollo espiritual. El máster que nos va a permitir conquistar nuestra montaña interior. Bienvenidos a todos los que se estáis conectando. Hola, hola, bienvenidos a este live. Hoy quiero de verdad hacer hincapié en la importancia que tiene este live también como hito para lo que es este máster en desarrollo espiritual. Nos queda muy poquito tiempo para el inicio de la primera promoción, quedan 3 semanas y estamos preparando todo con mucho cariño para que viváis la mejor experiencia, como siempre en cada una de las formaciones de Cuestiona. Para haceros accesible pues esa sabiduría, ¿vale? Para haceros accesible esa transformación. Ya sabéis que ninguno de los másteres de Cuestiona transforma, sino lo que hagáis vosotros con el máster. Y más que nunca este máster en desarrollo espiritual, que hoy os voy a hablar de él con mucha ilusión, con mucha pasión, porque verdaderamente así es como lo estamos organizando todo desde aquí, desde Cuestiona. Y ya sabéis que cada una de nuestras formaciones es disruptiva, tiene la capacidad de disrumpir ese paradigma mental que tenemos y de llevarnos hacia un lugar nuevo, ¿no? Entonces, en este sentido, el máster en desarrollo espiritual está diseñado para llevarnos hacia esa cima de la montaña interior, haciendo un viaje verdadero hacia lo más profundo de nosotros mismos para poder volver de nuevo a la vida diaria, a la vida normal, pero ya desde otro lugar. Así que hoy vamos a hablar sobre este super máster y voy a compartiros ahora mismo unas diapositivas para hacerlo más didáctico, ya veréis. Muy bien, pues aquí estamos en esta presentación. Bienvenidos a todos los que os estáis conectando. Poner por aquí, por favor, desde dónde os conectáis. Nos gusta saber siempre desde dónde os conectáis. Tenemos a miles de personas en esta comunidad tan maravillosa que es Cuestiona, en todas partes del mundo, y es precioso poder veros en los másteres, cómo os juntáis, cómo esa mezcla de culturas va haciendo que mes a mes vayáis generando unas sinergias entre vosotros. Es tremenda, de verdad, la experiencia que se vive en las formaciones, y hoy vamos a hablar de la que yo creo que para mí es la más especial, contando el máster de desarrollo personal y liderazgo, que ya sabéis que me apasiona y que me encanta. Esta nueva formación, que es el desarrollo espiritual, tiene una pinta increíble y que, pues como ya os dije alguna vez, yo voy a ser el primer alumno de esta formación, y con todo el amor del mundo, aparte de ser profesor, pues también me estaré presente en las demás clases, ¿vale? Así que hoy, bueno, gracias por aquí, que veo que desde Logroño, desde Miami, desde Playa de Aro, en Girona, bueno, ya veo que estáis poniendo por aquí, Ibiza, qué bien. Muchas gracias a todos. Pues como os decía, este es una presentación para presentaros el máster en desarrollo espiritual. Un máster que hemos diseñado con todo el amor del mundo, desde la perspectiva sobre todo más advaítica. No sé si conocéis la filosofía advaita. Borja Vilaseca os habla mucho de ella en su nuevo libro, en Las casualidades no existen. Y desde esa perspectiva que es no dual, en ese sentido, habla la perspectiva advaita y la filosofía advaita, que es una rama de una filosofía hindú. Nos dice que hay el estado de conexión con el ser, con el espíritu, y hay el estado de desconexión con el ser y con el espíritu. Simplemente hay esos dos estados. Entonces tú puedes estar en ese estado de conexión con el espíritu o no. Fíjate que es una filosofía muy reduccionista, en la que verdaderamente o estás conectado o estás desconectado. Entonces todas esas herramientas de desarrollo personal que nos sirven para aplicarlas en nuestro camino dejan de tener sentido cuando nos ponemos ya en el desarrollo espiritual. Y esto es muy importante que quede claro desde el inicio. Por eso tenemos dos formaciones muy diferenciadas, que son el desarrollo personal y el desarrollo espiritual. El desarrollo personal está diseñado para darte diferentes herramientas y que vayas transformando tu ego y que vayas confrontando tus creencias. El máster en desarrollo espiritual pretende liberarte completamente del ego, en el sentido en que seas capaz de trascender el ego para poder conectar con tu verdadera esencia. Y eso es un viaje que, sin duda, va a ser un antes y un después. Así que espero que todos los que estemos aquí estéis verdaderamente interesados en esta formación, porque de verdad que no es para todo el mundo. Es solo para personas que ya tienen un camino en el desarrollo personal, en autoconocimiento, que ya llevan unos años trabajándose o que llevan unos meses, pero que verdaderamente están muy comprometidos y han tenido ya esas ganas de despertar a nivel espiritual. Y ahí es donde empieza, en ese punto de inflexión, el camino del máster. Fijaros que ahora os voy a compartir los 3 bloques que tiene este máster. Vamos a ver. Por aquí os lo comparto.
Aquí lo tenéis. Este máster está diseñado como si fuera una montaña, verdaderamente, como si fuera una montaña interior. Una montaña en la que pues, vais a ir caminando, vais a ir empezando ese viaje, ese camino. Como decía Lao Tse, decía, un camino de 1000 leguas empieza con el primer paso. Y ese es el primer paso, es pues decidir dedicar tiempo y atención a tu despertar espiritual, porque muchos de nosotros nos quedamos anclados en las herramientas de desarrollo personal y estamos pues trabajando la culpa, trabajando las limitaciones familiares, quizás durante muchos años, pero no nos planteamos el hecho de dejar, de soltar, ¿no?, las herramientas que muchas veces nos acaban atrapando, ¿verdad? Y yo sé que muchos de los que estáis aquí también nos pasa eso, ¿no?, que somos muy yonkis a nivel de desarrollo personal. Entonces, en el camino de desarrollo personal llega un momento en el que ya ves que esas herramientas dejan de tener sentido, dejan de tener sentido cuando ya las hayas utilizado, cuando ya has aprendido lo que tienes que aprender a través de ellas, dejan de tener sentido. Entonces ahí es cuando empieza la disolución del ego. El ego es algo maravilloso, es algo que nos enseña a desarrollarnos y a conquistar también pues, este plano, ¿no?, de conciencia, es decir, la dualidad en el sentido de que tú desde el presente estás viviendo una vida. Yo, si no tuviera ego, no podría llamarme Guillermo Amor, ¿no? Es un vehículo. Es un vehículo que nos ayuda a transitar esta vida, ¿no?, el ego. Pero llega un momento en el que el ego toma demasiado protagonismo y por eso trabajamos desde el desarrollo personal con todas esas herramientas. Llega un momento en el que el ego ya ha vivido todas esas herramientas, ya se conoce a sí mismo, ya ha vivido ese proceso de transformación y lo que está es preparado para dejar ser a lo que somos verdaderamente, que es esa esencia, ¿no? Y desde ahí crear nuestra vida. Es una perspectiva totalmente diferente y que en el máster de desarrollo espiritual va a ser el núcleo principal de todos los seminarios que vais a vivir, ¿no? Y eso tiene un poco de fondo esa perspectiva Advaita de la que os hablaba. Entonces, como veis, aquí hay 3 bloques. El máster en desarrollo espiritual está dividido en esos 3 bloques. El primero es la búsqueda espiritual. Fijaros que en la analogía del máster es como si fuera una montaña. ¿Veis aquí? Como si fuera una pirámide o una montaña, y entonces el máster empieza con la subida a esa montaña interior, ¿vale? Es una analogía, evidentemente, porque no hay ninguna montaña, pero es muy interesante porque realmente es una conquista paso a paso para trascender ese ego y conectar con nuestra esencia. Y se puede, evidentemente, trabajar. ¿Se puede trabajar desde el desarrollo personal? No, se puede trabajar desde la práctica de la consciencia, del enfoque, de la atención, de la presencia, que son cosas que están a lo largo del máster, ¿no? El vivir en presente es algo que nos enseña la práctica diaria, ¿no? Y el máster está diseñado para que sea un máster no solo teórico, sino muy, muy, muy práctico, ¿no? Es decir, que podáis recibir los conocimientos suficientes para poder aplicarlos lo antes posible y poner esa atención, ese mindfulness, esa conciencia plenamente concentrada en el momento presente, en lo que estás haciendo, en el aquí y en el ahora, ¿no? Ahora mismo estamos más de 60 personas conectadas a este live. Seguro que muchas de vosotras estáis haciendo otras cosas al mismo tiempo, pero si hacemos muchas cosas al mismo tiempo, lo que hacemos es perder la atención, perder la concentración. Entonces, en este máster lo que vamos a hacer es poner plena atención durante las clases, que son los martes y los jueves, durante 2 horas, en formato online, en formato webinar, en la que tendréis a grandes referentes del desarrollo espiritual de todas partes del mundo, que ya podéis verlo, vamos a presentarlo hoy durante todo el live, podéis verlo también en la página web de Cuestiona, en la sección de formaciones, en desarrollo espiritual, y tenéis todos los detalles del máster. Hoy os voy a hacer un pequeño resumen, pero la idea general es conquistar esa montaña interior. Entonces, esa montaña interior empieza por el primer bloque. Y el primer bloque es la búsqueda espiritual. Pues muchos de nosotros, cuando ya hemos trabajado, como os decía, el desarrollo personal, empezamos a buscar desarrollarnos a otro nivel, a un nivel más espiritual, más profundo, más de conexión con lo que somos verdaderamente, más allá de todos esos artilugios que utiliza el ego, ¿verdad? Entonces, la búsqueda espiritual empieza cuando realmente dices, vale, ya he pasado esa fase de desarrollo personal, he comprendido a mi ego y empiezo la búsqueda hacia el interior, hacia esa esencia, hacia eso que prácticamente no se puede definir con palabras, pero que podemos sentir cuando estamos conectados en meditación, que podemos sentir cuando estamos hablando con otra persona y se para el tiempo, ¿no? Cuando nos abrazamos a alguien, cuando vemos un atardecer o un amanecer. Esos momentos en los que verdaderamente nos sentimos súper conectados son momentos de disolución del ego y de conexión con el presente al 100%.
Entonces, ese es el punto en el que nosotros queremos que ocurra en cada seminario del máster, que tú logres conectar con esa parte esencial de nosotros mismos y que tengas el tiempo suficiente y el espacio suficiente compartido con personas que, como tú, buscan esto. Y realmente ahí es donde sucede la magia. Eso es lo que hemos visto a lo largo de más de 14 años que llevamos con formaciones desde Cuestiona, y hemos visto cómo el hecho de compartir en grupo la experiencia, no solo de meditar en tu casa, de ponerte los audios, ¿verdad? O esas meditaciones guiadas, no solo eso, que evidentemente también es importante y hay que cultivarlo diariamente, sino que el hecho de hacerlo de forma grupal es lo que potencia enormemente el hecho de conectar con esa esencia, ¿no? Y de también llevarla a tu día a día, es decir, no solo se quede en la práctica diaria de esos momentos de concentración, sino que también se aplique a nivel de serenidad, a nivel de paz interior en las diferentes áreas de tu vida. Entonces, verdaderamente es un punto de inflexión que puede cambiarlo todo. Por eso le hemos dedicado un máster exclusivo a esto. Y para mí, pues es el máster más importante, porque ya digamos que dejas de querer arreglarte a ti mismo, ¿verdad? Que muchas veces queremos arreglarnos a nosotros mismos, y te empiezas a dejar en paz a ti mismo, ¿eh? Empiezas a comprender que tu sombra y tu luz tienen un papel, ambas, y son necesarias para poder experimentar la vida. Entonces, qué bonito dejarse en paz, ¿no? Que es uno de los seminarios del máster también, ahora lo veréis. Entonces, en esa búsqueda espiritual empezamos a dejar en paz a nuestro ego, empezamos a dejar de demonizarlo, dejar de hablar mal de él, ¿verdad? Y empezamos a entenderlo, a comprenderlo, a saber que es nuestro compañero de viaje y que tenemos que hacer las paces con él. Entonces, en este primer bloque, la búsqueda espiritual, ese va a ser el foco de atención. Ahora os presentaré los seminarios, ¿vale? Y también de cada uno de los bloques. El segundo bloque, el primer bloque sería esa cima, subir a la cima de la montaña, ¿verdad? Esa primera parte de la cima de la montaña. El segundo bloque sería la cima de la montaña, en la arribita de todo, el pico, ¿verdad? El pico blanco, nevado que está encima de la montaña. El bloque 2 es el despertar de la consciencia, cuando ya pasamos de ser buscadores a ser encontradores, ¿verdad? Es decir, ese despertar de la consciencia es cuando encontramos, en esos momentos en los que se para el tiempo, a lo mejor de nosotros mismos, a esa esencia interior, a esa disolución, a ese estado de presencia total en el que ya no necesitas nada más, en el que ya es perfecto el momento tal y como es, ¿no? No buscas nada más, ni estás pensando en el pasado o en el futuro. Estás presente al 100%. Y ese es el despertar de la consciencia. Esos son los momentos, los insights que tenemos de despertar. Y eso que ocurre en las formaciones de desarrollo personal, cuando está hablando un facilitador o una facilitadora y tú conectas con lo que está diciendo la otra persona, ¿no? Pues eso es lo que queremos que pase en todas las clases del máster de desarrollo espiritual. Pero no solo a un nivel intelectual, insisto, sino que la propia experiencia, el estar viviendo ahí todos juntos, en directo las clases, pues pueda ser verdaderamente transformador, pueda darse ese clic interior que te haga trascender por fin pues ese ego y conectar con lo mejor de ti mismo. Ese despertar de la conciencia ocurre cuando pones atención, cuando pones foco, cuando te dedicas tiempo a ello, no cuando vives en la vorágine del ego y de las cosas que tienes que hacer diariamente. Evidentemente, ¿tiene un espacio todo eso? Claro que sí, pero ¿desde dónde lo estamos haciendo? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Estamos haciendo desde la parte más egoica, reactiva, que reacciona frente a lo que ocurre en el día a día? ¿O lo estamos haciendo desde la parte más esencial, más conectada con nuestro ser verdadero y que evidentemente pues repercute en un bienestar, en una paz interior, en un hacer haciendo, no un hacer pensando en otras cosas, ¿no? Ese es el verdadero punto. Cuando estás plenamente presente es cuando verdaderamente puedes disfrutar al 100% de la experiencia del vivir. Y cuando no, pues vives, como digo yo, siendo un viajero en el tiempo, ¿verdad? Siempre estamos viajando desde el pasado hacia el futuro, desde el futuro hacia el pasado, preocupándonos por lo que ha pasado, preocupándonos por el futuro y por lo que pasará, culpándonos por el pasado y por lo que ya pasó. Y al final, pues perdiéndonos en esa matrix mental que nos desconecta de lo más importante de todo, que es vivir el aquí y el ahora tal y como está ocurriendo. Así que ese despertar de la consciencia es ese piquito de la montaña cuando ya conquistamos esa montaña interior. Ojalá que a lo largo del máster, aunque ese segundo bloque, ¿verdad?, está diseñado específicamente para eso, ojalá os vaya pasando esos pequeños insights, ¿verdad? No se puede, desde mi perspectiva y desde mi forma de verlo, no se puede estar todo el rato
conectado a esa fuente, ¿no? A esa divinidad, a esa parte espiritual. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una experiencia dual y siempre va a haber momentos y retos en la vida que nos va a descentrar, que vamos a entrar otra vez en el ego. Evidentemente eso va a seguir ocurriendo. Pero si somos capaces de conectarnos lo máximo posible desde la parte espiritual, que estamos hablando de más de un 90% del tiempo que se puede estar, y las personas que están conectadas cada vez más a esa parte más advaítica, más consciente, más de disolución del ego, son capaces de obtener pues, grandes cotas de felicidad en su vida, y felicidad entendida no como el concepto de Disney, sino comprender que la sombra y la luz forman parte de nuestra vida y hemos de normalizarlas, ¿no? Normalizar el hecho de que nos enfademos y que salga nuestro ego a pasear, y normalizar el hecho de que estamos haciendo una meditación súper conectados y presentes, ¿no? Y evidentemente eso es el despertar de la consciencia, darnos cuenta de que somos duales, de que estamos viviendo una experiencia dual, la sombra y la luz, el bien y el mal, ¿verdad? Es importantísimo esto. Entonces, más allá de esto, el despertar de la consciencia, que es el segundo bloque, nos prepara para el último bloque, que es para mí el más importante y el que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Los que nos desarrollamos personal y espiritualmente, pensamos que no, que ahora ya que medito, pues ahora ya voy a alcanzar la paz interior y voy a estar toda mi vida, ¿verdad?, en esa paz interior. Pero para nada es así, y de hecho con el tiempo ya nos damos cuenta de que no es así, ¿verdad? Es lo que os decía ahora, es decir, somos seres y somos humanos, ser humano. Entonces, tenemos una parte de ser, tenemos una parte espiritual que evidentemente hemos de darle su importancia, su tiempo, su atención, pero también a la parte humana, a la parte del día a día, de las cosas que hacer y también de la de disfrutar, ¿verdad? Disfrutar de poder tomarte unas cañas con tus amigos, estar compartiendo de una manera totalmente normal con la gente que quieres, ¿verdad? Y la combinación de ambas es la que verdaderamente consigue esa conciencia de unidad, ¿no? Que es ese tercer bloque que proponemos. Una vez que hayas subido esa montaña, ¿verdad? Primer bloque, la búsqueda espiritual, empiezas a subir esa montaña, ¿no? Empiezas a confrontar el ego y ese deshacimiento, ¿no? Llegas a la cima de la montaña y ahí se produce ese despertar de la consciencia, ¿verdad? Esa conexión contigo y con lo más bonito de ti mismo. Y bajas de nuevo la montaña. ¿Y qué significa bajar de nuevo a la montaña? Volver al día a día, volver a la práctica del día a día, a la práctica diaria. Y ahí es donde se produce esa consciencia de unidad. Tú sabes que eres uno con todo lo que es en el universo, pero también sabes que eres dos, es decir, que estás viviendo una consciencia dual. Que tú cuando te proyectas en alguien o en algo, estás afectando a tu enfoque y a tu consciencia y también a tu nivel de presencia en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros utilizamos el futuro y el pasado desde el momento presente, es decir, si nosotros queremos hacer un viaje, hemos de utilizar el futuro, hemos de proyectarnos hacia el futuro, hemos de planificarlo. Pero si lo estás haciendo con presencia, eso ocurre de una manera mucho mejor, mucho más ágil, mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque algo que él podría estar dedicando 3 horas, si estás pensando en otras cosas, puedes dedicarle media hora concentrado, presente, y ahí es donde se produce la magia, ahí es donde se produce ese Dios humano, ¿no? Ese ser humano. Ahí es donde se produce la magia, cuando en el día a día, en lo práctico, en el diario, logras encontrar esa consciencia de unidad. Entonces ese bloque 3 está diseñado para traeros herramientas prácticas de desarrollo espiritual, para que en el día a día podáis tomar conciencia de lo que está ocurriendo y dar lo mejor de vosotros mismos, pero de verdad, o sea, conscientemente. Así que bueno, esos son los 3 bloques, ese es un pequeño resumen de lo que vamos a hacer a lo largo del máster. Bienvenidos a todos los que estáis uniendo, estamos hablando del máster en desarrollo espiritual de Cuestiona, que empieza el 8 de septiembre, nada más en 3 semanas, y que pues estoy haciendo pues ese resumen de lo que viene siendo ese viaje, esa conquista a tu montaña interior, que como sabéis pues es la gran búsqueda, ¿no? Cuando ya hemos trascendido las herramientas de desarrollo personal, lo que queda es aceptarnos tal y como somos, ¿no? Y eso es el viajazo que os proponemos desde Cuestiona, el poder aceptarnos plenamente, con consciencia, y dedicar tiempo, atención y un espacio compartido con personas que tienen la misma motivación que tú para poder conseguirlo. Y eso es lo que ocurre, porque durante 6 meses que dura este máster de desarrollo espiritual, vamos a poder compartir cada martes, cada jueves, con compañeros, compañeras de todas partes del mundo que tienen ese nivel de conciencia, esa búsqueda de lo trascendente, de lo diferente, de ese estado de conexión que logramos, evidentemente, no durante todo el tiempo, pero durante el tiempo en el que compartimos, en el que dedicamos tiempo y atención. Y cuanto más estamos en ese estado de conexión, mucho más fácil, como os decía,
es aplicarlo a nuestro día a día, a lo cotidiano. Así que desde ahí voy a explicaros lo que es el primer bloque, ¿no? Esa búsqueda espiritual más en detalle, y para eso os voy a poner otra diapositiva. Vamos a por ello. Ahí va. Fijaros, en este bloque de la búsqueda espiritual, en ese inicio de la cima de la montaña interior, tenemos diferentes seminarios, y cada uno de esos seminarios liderado por un gran referente en ese tema, para que podáis verdaderamente conectaros desde ahí y poder desconectar de la parte más egoica, más reactiva, evidentemente comprendiéndola y aceptándola, pero sabiendo que simplemente es un vehículo. El ego es un vehículo para poder transitar esta vida, ¿verdad? Para poder vivirla desde la perspectiva más concreta, ¿verdad? Si no existiera el ego de Guillermo Amor, no podría estar aquí hablando frente a vosotros, ¿no? Si no tuviera un cuerpo, si no estuviera manifestado de esta forma, sería muy difícil la vida tal y como la conocemos. Así que hemos de comprender la función que tiene nuestro ego y saber utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Y desde ahí es donde está enfocado esa búsqueda espiritual, a comprender el ego y conectar cada vez más con nuestro ser interior. Entonces, empezamos como siempre con el punto de partida, que es el seminario de inicio del máster, en el que primero nos enfrentamos a una serie de preguntas súper cuestionadoras, ¿verdad? Que por eso nos llamamos Cuestiona, porque nos cuestionamos absolutamente todo. Y esas grandes preguntas las responderéis antes de que empiece el máster, incluso antes del primer seminario, y las responderéis también al final del máster. Entonces, de esa manera podremos verificar empíricamente el hecho de que ha habido esa transformación. Pues muy probablemente, ante una pregunta que puede ser, por ejemplo, ¿no?, muy potente, que puede ser ¿quién soy?, pues la respuesta que tú des antes de que empiece el máster y la que des después de que empiece el máster muy probablemente sea muy diferente, porque ya lo harás desde otra perspectiva, desde otra consciencia, desde una forma de ver la vida diferente. Pero no porque te la hayan impuesto cualquier facilitador o facilitadora del máster, sino porque de todas las visiones de los diferentes facilitadores y facilitadoras, son personas que han conquistado esa montaña interior, esa montaña espiritual, tú puedas sacar tu propia conclusión, que puedas sacar tu propio punto de vista acerca de la vida, que puedas llegar a comprender tu ego de una manera totalmente individual y única, porque somos únicos. Aunque somos uno en el interior, cada uno nos expresamos de manera diferente, y el camino que elegimos para conectar con nosotros mismos es muy diferente, ¿verdad? Así que ese punto de partida, ese cuestionamiento que haremos al inicio, pues nos ayudará a entender y comprender cómo es nuestro punto de partida para el máster, quiénes somos en este momento, y a lo largo del máster ya se irá transformando, ¿verdad? Eso que somos se irá modelando en función de las experiencias que vamos a vivir en clase. Entonces, la primera clase es Sé viajero, no turista. Entonces, ahí os acompañaré en la apertura para hacer dinámicas con vuestros compañeros, para explicaros el viaje en profundidad, todas las dinámicas que vamos a hacer, el funcionamiento, para explicaros ese decálogo consciente del máster también, es decir, 10 prácticas para poder ir aplicando a lo largo de todo el máster y aprovecharlo al máximo. Sé viajero, no turista, ¿verdad? Y a mí me encanta este título porque muchos de nosotros en ese viaje espiritual somos turistas, es decir, simplemente pues vamos a meditación o vamos a yoga y pensamos que eso es ser espiritual. Y para nada. Ser viajeros conlleva el hecho de enfrentarnos a lo peor de nosotros mismos, a nuestra sombra, ¿verdad? Y aceptarla desde lo que es, porque eso es lo único que puede liberarla. Entonces, ese es el enfoque que vamos a tener durante todo el máster y concretamente, sobre todo, durante este primer bloque, ¿no? El ego es una ilusión, con Antonio Jorge Larruy, gran referente también, compañero y amigo desde hace mucho tiempo también, y de la Casa de Cuestiona, ¿verdad? Que nos va a ayudar a entender la ilusión del ego, ¿no? Cómo el ego nos la juega, cómo el ego nos devuelve, ¿no?, a esa matrix mental y evidentemente al sufrimiento. Y cómo poder entender que esa ilusión del ego, ¿no?, que utilizamos para experimentar esta vida, como decíamos, se puede entender desde la perspectiva más advaítica, más del ser esencial. Desde ahí es muy diferente la perspectiva que tenemos del ego, y su uso ya no nos conlleva tanto sufrimiento, sino que podemos comprender que tiene un lugar, que tiene unas características, que tiene unos dones y unos talentos, y que podemos utilizar eso para poder aportar el máximo valor al mundo. Así que Antonio Jorge nos dará su visión para comprender el ego. Por otro lado, salir de la cárcel mental, con Enrique Simó, sí, súper importante, ¿verdad? O sea, darnos cuenta de que vivimos en esa matrix de pensamiento, en esa cárcel mental, y cómo poder salir de esa cárcel mental. Enrique Simó nos enseñará pues, técnicas de concentración,
con técnicas y herramientas que nos permitan centrarnos en, más allá de los pensamientos, de ese overthinking, de ese pensar continuamente, ¿no? De una manera totalmente dispersa, concentrarnos en ese ser interior, ¿no? Entonces, más allá de esa cárcel mental, ¿cómo podemos hacer como una especie de rompehielos, ¿verdad?, para esos pensamientos y cómo poder concentrar nuestra mente? Después, la noche oscura del alma, con Óscar Montero. Fijaros, la noche oscura del alma es un término que se utiliza en desarrollo espiritual para darnos cuenta de que muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros, entramos en el despertar espiritual desde haber pasado por una noche oscura del alma, por un momento muy difícil de nuestras vidas en el que literalmente hemos tocado fondo, ¿no? Es decir, que ha pasado algo a nosotros mismos o a algún familiar que nos ha tocado profundamente y nos ha hecho cuestionarnos lo más importante, que es quiénes somos, ¿no? Cuando nos cuestionamos quiénes somos, es como si volviéramos a nacer, porque vemos la vida de una manera totalmente diferente. En mi caso ocurrió a través de un ataque de ansiedad en la universidad. Ahí tuve mi noche oscura del alma. Eso provocó en mí un despertar espiritual literal, ¿no?, que yo cuento mucho en las formaciones que realizo. Contaré también a lo largo del máster para todos los alumnos que estéis allí. Y entraremos en cómo cada uno de nosotros ha vivido en esa noche oscura del alma, ¿verdad? Y en el siguiente seminario, que es el que voy a hacer yo, de iluminar la sombra, entenderemos cómo esa sombra, esa noche oscura del alma en la que muchos de nosotros vivimos, tiene sentido. Es decir, no es casual que la vida, el universo, nos ponga esas zancadillas, nos ponga esos momentos de dificultad extrema en los que pensamos que no vamos a lograr, ¿no?, superarlos. Tiene un sentido más profundo de lo que creemos el hecho de pasar por esa noche oscura del alma. Entonces comprenderemos la función que esa noche oscura del alma tiene para poder trascender y poder verdaderamente quedarnos con lo verdaderamente importante, que es la experiencia. Entonces esa experiencia de sufrimiento, es decir, quien ha conocido el infierno puede verdaderamente conocer su cielo, es decir, su mejor parte. Quien conoce su peor parte puede conocer su mejor parte. Entonces, por eso el despertar espiritual muchas veces, en muchas personas, aunque no en todas, ¿verdad?, pasa por esa noche oscura del alma, ¿no? Un éxtasis, una saturación de sufrimiento nos lleva a conectar desde otro lugar con la vida. ¿Por qué? Porque el viejo paradigma, es decir, la vieja forma de pensar que teníamos, nos ha llevado a vivir la vida desde ese sufrimiento. Entonces, liberarnos de todas esas creencias y limitaciones nos permite conectarnos con lo mejor de nosotros mismos. Y desde ahí iluminamos la sombra, es decir, cómo podemos poner luz en esa sombra, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en ese seminario, que os acompañaré para poder hacerlo, como llevo haciendo ya casi más de 10 años, con personas que, como vosotros, como yo mismo, ¿no?, cada día, pues tratamos de conquistar esa sombra, entendiendo que no debemos de demonizarla ni de rechazarla, sino de comprenderla, ¿no? Entrar en una perspectiva interior en la que aceptemos esas sombras y nos lleve a la liberación. Eso es lo que haremos, así que vámonos al siguiente seminario y a la siguiente diapositiva también, ¿verdad? Vamos con la segunda diapositiva del bloque 1, de esa búsqueda espiritual. ¿Qué más seminarios tenemos en este primer bloque? Tenemos el seminario de dejarse en paz. Con Tony Ram, como os decía, hemos de dejar en paz a nuestro ego. Cuando ya lo comprendemos y comprendemos ese lugar que tiene la noche oscura del alma, ese lugar que tiene la sombra en nosotros mismos, el siguiente paso es empezar a dejarse en paz, empezar a tranquilizarnos, empezar a normalizar el hecho de que nosotros somos seres humanos y tenemos sombra. Entonces Tony Ram, gran experto en mindfulness y gran compañero y amigo también, nos acompañará a comprender, ¿no?, que esa paz interior tiene más que ver con dejarse en paz que con luchar contra la realidad, ¿no? Y nos acompañará pues con grandes ejemplos de grandes referentes de todos los tiempos, ¿verdad?, para poder comprender cómo dejarse en paz es una de las grandes claves del desarrollo espiritual. Después tenemos a Guadalupe García Carrera con limpiar el subconsciente. Fijaros, la sombra, digamos que está atrapada a través de creencias que tenemos de nuestro sistema familiar, cultural, social, ¿no? Todo ese tipo de creencias limitantes, como por ejemplo, yo no valgo nada, o yo no me merezco una vida plena, una vida en paz, o no me merezco unas relaciones positivas, sanas, conscientes. Todo ese tipo de creencias, de frases que están como grabadas, como si fuera un ordenador en nuestra mente, están grabadas en nuestro subconsciente. Entonces el hecho de limpiar nuestro subconsciente, y limpiar significa entender dónde estamos parados en este sentido, nos ayuda a empezar a salir de esa noche oscura del alma y empezar a dejarnos en paz, de verdad. Entonces vamos a dedicar un seminario específico
a comprender hasta qué punto nuestro subconsciente está sucio, entre comillas, ¿verdad? Porque está grabado con todas esas creencias, y hasta qué punto poder empezar a aplicar herramientas para liberarnos de ello, ¿no? Pero herramientas de desarrollo espiritual, en las que ya no luchamos contra la oscuridad, sino que comprendemos esa oscuridad. Bien, después de... Perdona que se cortó. De nuevo, sí, que se cortó. Vale. Como os decía, después del seminario de limpiar el subconsciente, empezamos con una religión sin espiritualidad. Seguimos con una religión sin espiritualidad, con Vicente Merlo. Fijaros, es súper importante dentro del camino del despertar de conciencia, del despertar espiritual, darnos cuenta que la religión es muy diferente a la espiritualidad. Entonces, hemos de salir del paradigma religioso, que evidentemente está muy condicionado por un montón de creencias, y que de alguna manera lo que ha hecho la Iglesia es comprimir y dar un poquito de sabiduría, ¿verdad?, para enganchar a las personas, pero lo que ha hecho es crear un sistema de control en base a la espiritualidad. Entonces es todo lo contrario a la espiritualidad, ¿verdad? Que el control es todo lo contrario a fluir, a conectarse con el momento presente, ¿no? Y evidentemente hace falta control en nuestras vidas, por supuesto, ¿no? Pero es de la perspectiva más del humano, no del ser. El ser lo que quiere es libertad total. No quiere tener que ir a un espacio como es una iglesia para conectarse con Dios, con lo mejor de nosotros mismos, con nuestro ser interior, sino que Dios es el espíritu que todos somos, no es que sea un hombre que está allá arriba, ¿verdad? Entonces, esa perspectiva en la que transformamos la religión por espiritualidad es la que nos ayuda a conectar con lo que somos verdaderamente, sin paradigmas, sin dogmas, sin partes que nos limitan, sin creencias como el infierno, por ejemplo, que nos meten miedo y tenemos que ser buenos y obedecer, ¿verdad? Veis cómo el paradigma de la religión nos ha tenido atrapados durante milenios, y muchas personas aún siguen ese paradigma. Pues cómo salir de ese paradigma de la religión para entrar en la espiritualidad laica. La espiritualidad laica es la que no está asociada a ningún tipo de religión, ni la budista, ni la cristiana, ni la islámica, ningún tipo de religión, ¿verdad? Y desde ahí, pues, os acompañará en el siguiente seminario, cuando ya habéis vivido este seminario, a Borja Vilaseca con el Todo es Perfecto, ¿verdad? Desde la filosofía Advaita, cómo comprender, además con la perspectiva de Borja, que es un eneatipo 1, ¿verdad? Que la frase Todo es Perfecto le parece bastante imperfecta, ¿verdad? Yo creo que conozco mucho. Verdaderamente, para un 1, un eneatipo 1, que conozcáis en el enneagrama, entender que todo es perfecto es un punto de inflexión, ¿no? Entonces Borja, desde su perspectiva, desde su experiencia, con su gracia habitual, pues acompañará para comprender esta gran frase, ¿no? Que al final todo es perfecto, ¿no? Pero que desde nuestra perspectiva egoica, desde nuestra perspectiva más inconsciente, no logramos verlo del todo, ¿no? Pues vamos a dedicar un seminario específico para poder comprender mucho mejor esa gran frase, ¿no? Que todo es perfecto. Bien, desde ahí terminamos el primer bloque, este primer bloque que es la búsqueda espiritual, con el seminario de acompañamiento e integración. Fijaros que en cada uno de los bloques del máster, y son 3 bloques, vais a contar con un seminario de acompañamiento, un seminario a través del coaching espiritual, a través de acompañaros a comprender mejor esas grandes preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, esas grandes respuestas que nos damos también en base a esas preguntas. Cómo organizar todo eso, cómo sintetizar y aplicar toda la información que vamos recibiendo en los seminarios y darle un espacio con nuestros compañeros, guiado por Gabriela, por Lucía y por mí, en la que vamos a dividir el grupo total de personas del máster en grupos más reducidos, más pequeños, y podréis dedicar espacio y tiempo a comprender todo eso que habéis vivido en los seminarios, aplicarlo y generar dinámicas entre nosotros. Ahí es donde ya en este seminario no vamos a dar información nueva, sino que vamos a aplicar todo lo que hemos visto en las clases, ¿vale? Que tenéis uno en cada uno de los bloques para asentar e integrar toda la información. Y esto es una marca de la casa, es algo fundamental que consideramos y que tenemos presente en todos los másteres de Cuestiona para digerir toda esa información y darle el espacio suficiente. Insisto, no es el conocimiento lo que te transforma, sino el autoconocimiento. No es la información lo que te transforma, sino la transformación, el hecho de aplicarlo. Ahí es donde viene la verdadera transformación. Por eso dedicamos tiempo y espacio de calidad a realizar esto. Así que ahí vamos con el primer bloque, que ya lo tenemos completo. Nos vamos con el segundo bloque, que, como os decía, es esa cima de la montaña. Vamos allá en este segundo bloque, que es el despertar de la consciencia.
¿Cómo empieza el despertar de la conciencia? Voy a comprobar que sea esta, la diapositiva, si no me equivoco. Sí, aquí estamos. ¿Cómo empieza este bloque del despertar de la consciencia? Fijaros, hay auténticos temazos. Como os digo, esta es la cimita de la montaña, en esa analogía de la montaña interior. Es esa cima de la montaña en el que ya hemos hecho esa búsqueda espiritual y nos encontramos con la parte más profunda. Y ahí vamos a ver conceptos tan importantes como lo que es el karma, ¿no? Esa rueda del karma, ¿no? Esa rueda de la reencarnación, que estamos pues constantemente repitiendo patrones, ¿no? Eso que hacemos de alguna manera a los demás, ¿no? Desde una perspectiva más egoica, imprime una energía que la vida, el universo, siempre la va a equilibrar. Entonces el karma es súper importante darnos cuenta de que está actuando, de que es una energía que, como la ley del equilibrio en la vida, ¿verdad? Todo lo ordena, ¿verdad? Cuando tú das de corazón algo, cuando tú das desde tu mejor parte, eso se te devuelve en alguna parte de tu vida, eso termina devolviéndose. Y lo mismo, cuando tú haces algo negativo a otra persona, incluso a ti mismo, eso termina por crear una especie de inercia en tu vida que te va metiendo cada vez más ahí. Entonces, ¿cómo salir de esa rueda del karma, que digamos que es la parte más negativa en la perspectiva más dual? ¿Cómo salir de ahí y conectarse con la rueda, digamos, del dharma, ¿no? Que no es una rueda, ¿verdad? Es simplemente conectarnos con ese otro concepto que es digamos, el antagonista a karma, que es el dharma. ¿El dharma qué significa? El propósito. Significa el aportar valor desde lo que somos, desde lo que verdaderamente somos a nivel espiritual y a nivel personal. Entonces, desde ahí ofrecemos lo mejor de nosotros mismos a los demás, a la vida, desde el momento presente conectados, ¿no? Entonces, cómo salir de la rueda del karma, comprender cómo está actuando, nos ayuda a conectarnos cada vez más con ese dharma, con ese propósito interior. Y Jorge Lomar nos acompañará en este seminario para comprender esta importante cuestión, ¿vale? Entonces, más allá del karma, vamos allá con otro temazo y, como os digo, este para mí es el bloque, ¿verdad? Porque está concentrado todos esos conceptos a nivel de desarrollo espiritual que a mí más me apasionan y que hemos visto que a lo largo de todas las formaciones que hemos hecho del desarrollo personal, desarrollo espiritual, hemos conectado y las personas pues más se encallan en estos conceptos y más importantes son para poder transmitirlos. Ese concepto que yo considero muy importante y que evidentemente tenía que estar en el máster es el del ego espiritual. Fijaros que muchos de nosotros sabemos lo que es el ego, ¿verdad? Realmente estamos despertando como humanidad dándonos cuenta de qué es el ego y qué es la esencia. Pero cuando nosotros empezamos nuestro camino de desarrollo personal, nuestro ego no se queda tranquilito, no se queda al margen, ¿verdad? No se queda parado, digamos que va evolucionando con nosotros también y empezamos a conectar con el ego espiritual. ¿Qué es el ego espiritual? El ego espiritual vamos a trabajarlo en el máster y vamos a dedicarle un seminario específico con el gran Robert Martínez, que como sabéis pues es una gran eminencia del mundo del desarrollo espiritual, un gran pozo sin fondo de conocimientos en este sentido. Y nos ayudará a comprender cómo el ego espiritual, que es la evolución del ego, ¿verdad? Nos mete en una trampa mental también. ¿Por qué? Porque entonces cuando hemos conectado, ¿verdad? Mínimamente con la parte espiritual, con esos insights que tenemos, esas despertares interiores, esos momentos de presencia en los que nos sentimos conectados con lo mejor de nosotros mismos, decimos, vale, sí, este es el ser espiritual, ya sé lo que es ser espiritual, entonces ya soy espiritual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que siempre tengo que estar ahí? Y tenemos como una auto-obligación de estar siempre conectados con esa perspectiva espiritual. Entonces, cuando nos perturbamos, cuando nos alteramos, digamos que nos juzgamos a nosotros mismos, ese juez interior, de tal forma que nos decimos que deberíamos estar en paz. Como una persona que ya lleva años trabajándose a sí misma, que lee muchos libros, que va a muchas formaciones, que está todo el rato, ¿verdad?, conectada y haciendo cosas de desarrollo espiritual, ¿cómo se va a perturbar? ¿Cómo puede permitirse una persona espiritual perturbarse? Pues esa es la trampa del ego espiritual, que nos aplica ese autojuicio espiritual de que deberíamos estar meditando, de que deberíamos estar leyendo y como os decía, la trampa del ego espiritual luego nos lleva a descentrarnos otra vez pensando que deberíamos estar meditando, que deberíamos estar leyendo de desarrollo espiritual y que si no lo hacemos un día no pasa absolutamente nada. Realmente
no tenemos que estar conectados todo el rato al desarrollo espiritual a nivel mental. Esto es una forma de ser, es una forma de vivir que paso a paso y no poco a poco se va ganando, se va conquistando esa montaña interior. Por eso decimos de conquistar esa montaña interior. Porque no es un proceso en el que tú conectas y ya eres una persona espiritual. Todos tenemos una parte espiritual. La diferencia, las personas que nos consideramos espirituales, es que despertamos a que está ahí, de que está presente y que la tenemos presente a lo largo de nuestro día. En momentos puntuales, cada vez más podemos hacer de esa presencia una realidad en nuestra vida. Ese es el camino del despertar de la consciencia. Pero nuestro ego, evolucionado al espiritual, nos dice que esto debería ser ya, de que ya deberíamos estar iluminados, de que ya deberíamos estar, ¿verdad? O deberíamos estar en una montaña del Tíbet meditando todo el rato. No es así. El despertar verdadero ocurre, como os decía, en el día a día. Y eso es lo que vamos a practicar y lo que vamos a tratar de trascender. Cómo el ego nos la juega en ese sentido, y ya veréis que a través de la clase de Robert pues lo vais a comprender mucho mejor. La biografía del silencio con Enrique Simó. Brutal. O sea, cómo poder conectar con el silencio. Como os decía, y como gran referente que es Enrique Simó de la meditación, del contacto con el silencio, de la presencia interior. Cómo poder conectar desde el estado de conciencia más puro, más perfecto, con ese silencio, que ya no es un silencio solo exterior, sino que es un silencio interior. Verdaderamente una persona puede estar en medio de un bar, por ejemplo, en hora punta, con ese ruido que hay alrededor, y puede estar en un estado meditativo interior, conectado con su verdadera esencia. El silencio no es exterior, el silencio es interior. Y hemos de tratar de descubrir ese silencio interior y poder conectar con él en cada momento, ¿verdad? Esa es la verdadera maestría de uno mismo, que no depende de las condiciones exteriores, mi paz interior. Depende de mí mismo, de mí misma. Y ese es el punto en el que ya conquistamos esa montaña interior. Pero evidentemente es un camino de vida y evidentemente no todos podemos hacerlo al 100% del tiempo, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que lo haga al 100% del tiempo, ni el mismísimo Buda, ni Jesucristo, ni los grandes avatares, ¿verdad?, de desarrollo espiritual a lo largo de toda la humanidad fueron capaces de realizar esto, ¿verdad? Así que ¿cómo vamos nosotros con nuestra consciencia de seres humanos, ¿verdad?, que somos, pues a conectar con eso al 100%? Comprender esto nos lleva a cada vez conectar con mayor facilidad, porque dejamos de juzgarnos, entendemos que es un proceso y entendemos que hemos de tratarnos bien a lo largo de ese proceso. Entonces la biografía del silencio nos hace conectar con esa parte de silencio interior más allá de las circunstancias del exterior. ¿El mundo es una ilusión? Ese es el siguiente seminario. Y, como no, pues uno de los grandes referentes del máster también, y a nivel del desarrollo espiritual, para mí y para muchas de las personas con las que trabajo, es Sergi Torres. Sergi Torres, como gran maestro de desarrollo espiritual, nos hace entender que el mundo es una ilusión, ¿verdad? Que tal y como lo conocemos, esta dualidad es una ilusión transitoria. Es decir, que la experiencia que tenemos de vida se terminará en algún momento y que ese ego forma, como os decía, una parte del camino, pero que no es la única, ¿no? Es decir, que el mundo verdaderamente está diseñado desde una perspectiva mucho más espiritual, de la que nos damos cuenta de que el ego es una ilusión, de que simplemente es una voz en nuestra mente, y es que es una voz grabada, ni siquiera por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que eso es una ilusión? ¿Y cómo nos damos cuenta de que el mundo tiene mucho más que ver con lo que nosotros interiormente podemos sentir, percibir, estar en ese estado de presencia? Así que Sergi, con su peculiar y única forma de comunicar, nos llevará hacia esa consciencia en la que trascendemos la ilusión del mundo. Por otro lado, y para terminar este segundo bloque, que como os digo, fíjate que aún no es, porque el acompañamiento de integración suele ser al final, voy a poneros la otra diapositiva, y ahora os comento lo de seguimiento y supervisión también. A ver, aquí está. En este segundo bloque, otro de los seminarios que tenemos es la experiencia mística, con Jorge Lomar. Jorge Lomar es un gran referente también y nos viene a explicar qué características tiene esa experiencia mística. Pues como os decía antes, ¿no?, ese estado de presencia en el que nos sentimos conectados con la vida, con lo que está ocurriendo aquí ahora, con ese abrazo con la persona querida, con ese momento en el que se para el tiempo, ¿verdad? Un atardecer, un amanecer, un momento en el que se disuelve el ego y estás aquí ahora, ¿no? Ese estado de experiencia mística que ocurre en momentos puntuales en nuestra vida, ¿qué características tiene? ¿Cómo podemos conectar a través de comprender mucho mejor qué características tiene y influir en nuestro día a día? ¿Cómo podemos, de alguna manera,
conectar cada vez más con ese tipo de experiencias. Pues eso es lo que vamos a ver en este seminario. Por otro lado, tenemos el seminario de Redefiniendo a Dios, esa gran palabra que está tan, como a mí me gusta decir, religioxidada. Religioxidada, ¿por qué? Porque la religión ha comprendido a Dios desde una perspectiva muy determinista, muy concreta, y Dios es un concepto que nos lleva hacia la parte más espiritual, más incondicional, menos, digamos, concreta, ¿no? Y más abstracta, ¿no? Más universal. Entonces, no es como os decía, no es un señor que está ahí arriba diciéndonos lo que está bien y lo que está mal. Dios es un concepto mucho más amplio, ¿no? Que tiene que ver con la perspectiva más espiritual y universal. Entonces, Emilio Carrillo, como gran referente, y como también pues, que él ha escrito un libro que se llama Dios, y nos cuenta su experiencia, ¿no? Ya no solo su propia experiencia, sino pues, el hecho de dedicarse pues, prácticamente toda una vida a el conocimiento del desarrollo espiritual, nos viene a redefinir la palabra de Dios y a comprenderla desde una perspectiva mucho más amplia. Después tenemos, como os decía, el seminario de la biografía del silencio, que ya lo hemos visto, y la meditación es la medicina del alma. ¿Con quién? Con Antonio Jorge Larruy, experto, gran meditador, con más de 27 años de experiencia. Antonio Jorge nos va a realizar, ya no solo a dar las bases de la meditación, sino a poder realizarlas en directo con vuestros compañeros y compañeras del máster. Esa es la diferencia. En la práctica es donde podemos encontrar la maestría, no desde el conocimiento, sino desde la transformación que da la práctica diaria de la meditación. Entonces Antonio Jorge Larruy, como él lo dice, nos lleva a ese gimnasio del alma que es la meditación, el estado de presencia, de conexión, a través de la meditación en los diferentes momentos del día en los que podamos conectar desde ahí, ¿no? Entonces nos ayudará a conectar con esa herramienta tan maravillosa que es la meditación. Por otro lado, y por último, ya en este segundo bloque, el seminario ¿Existe el libre albedrío?, que, como no, tiene que ver con la perspectiva Advaita, con la que comentábamos al inicio de este live, esa perspectiva no dual en la que ya te desidentificas del ego y conectas con la esencia. Es decir, puedes estar en un estado de conexión o un estado de desconexión, ¿verdad? Entonces, Andrés Zuzunaga, gran experto en Advaita y también en astrología, nos ayudará a comprender si existe verdaderamente o no el libre albedrío, a cuestionárnoslo, ¿verdad? Como sabemos, pues ninguno de nosotros tiene la verdad, pero sí que compartir lo que cada uno siente nos ayuda a conectar con una verdad interior, con una resonancia de qué es lo que tiene sentido para mí, cómo experimentar la vida. Ese es el punto, ¿no? Entonces ahí nos cuestionamos si existe o no el libre albedrío y desde ahí pues encontraremos la manera de poder encontrar diferentes perspectivas para poder vivir desde ahí. Bien, entonces tenemos, por un lado, el bloque 1, que ya hemos visto, el bloque 2, que es el despertar de la consciencia, y nos vamos ahora sí al bloque 3. Bien, como os decía, es súper importante darnos cuenta de que cada uno de los bloques... A ver, espera que voy a compartiros otra diapositiva diferente. Aquí estamos. Como os decía, cada uno de los bloques está diseñado para que cada vez más vayamos entrando en esa perspectiva de desarrollo espiritual, de conexión interior. Entonces, el último bloque, después de esa subida a la montaña, de esa cima de la montaña en la que hay toda esa experiencia espiritual, bajamos la montaña, que es después de esa experiencia mística, cómo podemos aplicar a nuestra vida diaria todo ese conocimiento, toda esa experiencia que hemos obtenido, ¿verdad? Y cómo repercute eso, evidentemente, en nuestro bienestar, en el día a día, en nuestra paz interior. Pues vamos allá. En este tercer bloque, la conciencia de unidad, empezamos con el seminario El amanecer de la espiritualidad laica, con Jordi Pijem. Fijaros, como os decía, vamos a dedicar un seminario para darnos cuenta de que la religión es muy diferente a la espiritualidad. Y la espiritualidad laica quiere decir que ya no está definida por ningún tipo de límite. Cada uno entiende la espiritualidad de manera diferente. Y en nuestro día a día hemos de encontrar nuestra manera única y específica de ver la espiritualidad. Entonces Jordi nos ayudará a encontrar esa manera especial y única, ¿vale? Para poder aplicar en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, lo que es la espiritualidad para nosotros, para cada uno de nosotros. Después, Endika Drame, también un crack de la parte más energética del ser humano, ¿verdad? Nos ayudará a elevar nuestra frecuencia vibratoria. Qué importante es la perspectiva energética
del ser humano, de la perspectiva espiritual, pero también de la física. Somos energía. Entonces, el hecho de poder conectar cada vez con una energía más elevada, de una frecuencia más elevada, nos ayuda a que a nivel mental nuestros pensamientos cada vez adquieran un nivel de conciencia superior. Entonces, ¿qué significa superior? Superior no significa mejor a otros, sino que tienen un nivel de frecuencia vibratoria más elevado. Y más elevado significa que trasciende los niveles de frecuencia más bajos, que tienen que ver con las emociones de rabia, de ira, de tristeza, de frustración, de vergüenza. Todo ese tipo de frecuencias están en las frecuencias más bajas. Sin embargo, las frecuencias más altas, más elevadas, la frecuencia del amor, de la consciencia, de la alegría, de la sabiduría, del disfrute, todo ese tipo de frecuencias se puede acceder a ellas si conocemos qué tipo de frecuencias podemos aplicar en nuestro día a día y de qué forma. Pues Indica Adrame nos dará las claves para esto, para ser auténticos guardianes de frecuencias, de nuestra propia frecuencia, y que nuestra energía podamos proyectarla en aquello que nos dé energía, que nos ayude en el día a día a poder elevar esa frecuencia vibratoria, ¿vale? Así que tendréis un seminario específico con Indica de esto. Y después no nos quedaremos ahí en solo qué diferentes prácticas podemos hacer para elevar nuestra frecuencia vibratoria, sino que también vamos a mover nuestra energía vital. ¿Y qué es mover nuestra energía vital? Pues eso lo haremos a través de la práctica del movimiento. El movimiento es mover energía. Entonces, súper importante que podamos tener momentos en nuestro día a día para poder mover la energía a nivel físico también, porque cuando se mueve el nivel físico también se mueve el nivel espiritual. Entonces hemos de comprender cómo funciona, cómo a través del cuerpo podemos también ganar energía para nuestro día a día. Fijaros que esto lo vemos nosotros en el día a día cuando realizamos ejercicio. Cuando realizamos ejercicio físico, lejos de dejarnos sin energía, porque evidentemente sí que hay un esfuerzo físico y sí que hay una transmisión de energía, lejos de alejarnos o restarnos energía, nos da energía. Fijaros, ¿no? No os habéis parado a pensar por qué ocurre esto. El ejercicio físico provoca que tengamos más energía después a lo largo del día para hacer más cosas. Entonces hemos de aplicar herramientas para mover esa energía vital y que nos ayude a poder utilizar esa energía para nuestro día a día en las diferentes cosas que queremos realizar. Entonces, tanto elevar la frecuencia vibratoria como mover nuestra energía vital son dos claves fundamentales para poder tener esa energía y poder aplicarla a lo que queremos verdaderamente. Bueno, veo que por aquí Indica se ha conectado y justo está hablando de ti, Indica, como profe, un saludito por aquí también. Después de elevar esa frecuencia y mover la energía vital, hay un seminario específico que nos lo habéis pedido muchísimo en esas encuestas que lanzamos hace unos meses para que co-crearais el máster con nosotros, para que nos dijerais qué herramientas, qué temas os gustaría hablar y también practicar a lo largo del máster. Es el poder de la sanación energética. Fue la cosa que más nos habéis pedido para que pusiéramos en este máster. Y cómo no, pues aquí está, el poder de la sanación energética a través de conectar con ese Reiki, esa forma de enviar energía a otras personas, de conectar con esa energía universal y dejarse a un lado el ego y poder transmitir energía no solo hacia ti mismo, sino también hacia los demás, ¿no? Ese gran poder que tiene la sanación energética que muchos de nosotros conocemos y ya cada vez más personas están aplicando a su vida. El Reiki está teniendo una subida increíble en los últimos años. Yo conozco a muchas personas, amigos míos, que han dejado incluso su trabajo y se han dedicado exclusivamente a la sanación energética, ¿no? Yo estaba hace poco en un curso también de 4 días intensivo de sanación energética. Es increíble cómo el paradigma y podemos sanarnos a nosotros mismos a través de nuestra energía, ¿no? Entonces, importantísimo, Pablo Moraga nos ayudará a comprender cómo funciona ese paradigma energético, cómo poder aplicarlo, a sanar también partes de nosotros mismos. Y por último, que no es el último del bloque, que ahora os traeré más, sino que conectar con la Tierra. Otro seminario fundamental también del máster, que evidentemente Pachamama, ¿verdad? Nuestra Madre Tierra tiene una fuerza increíble, está viva, tiene energía. Entonces el contacto con la Tierra, el contacto con la naturaleza, cómo poder conectar con la naturaleza de una manera consciente y cada vez más, nos ayudará a ganar esa energía y poder aplicarla de nuevo a nuestro día a día. Veis que está muy enfocado en el tema energético este tercer bloque. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da fuerza para el día a día, eso es lo que nos da fuerza y energía para poder cumplir ese dharma, ese propósito que tenemos para nuestra vida, ¿verdad? Eso que venimos a hacer al mundo, ¿no? Pero sin energía, como decía una maestra mía, decía, solo hay 2 tipos de personas,
en este mundo, los que tienen energía y los que no. Entonces, súper importante el paradigma energético para poder llevar a cabo todos esos anhelos de nuestra alma, ¿no? Eso que queremos hacer en el mundo. Así que este blog está diseñado para esto. Bien, ¿qué más tenemos que estos seminarios? Pues tenemos el seminario Vivir Despierto con Robert Martínez, ¿verdad? Saliendo de esa matrix de pensamiento, llega un momento en el que aprendemos a vivir despierto de una manera diferente. Y entonces todo ese rango de información que os está ocurriendo en el día a día, podemos, cómo no, descubrir cómo poder vivir de una manera totalmente diferente. Vivir despierto significa vivir desde la consciencia, conectado, descubriendo muchísima información que antes nos pasaba por alto y que ahora podemos ver, ¿no? Por ejemplo, las sincronías, que decía Carl Jung, ¿no? Esos momentos en los que estás pensando en una persona y de repente te escribe, o se te repiten los números, ¿no? En tu día a día. Esa información que antes no significaba nada, ahora empieza a significar cosas. Entonces, aquí el gran Robert Martínez nos ayudará a comprender cómo poder vivir despierto y empezar a entender que el lenguaje, ¿no? Del universo que tiene con nosotros. Bien, Jordi Borràs, en el siguiente seminario, cómo tener sueños lúcidos. Fijaros qué gran temazo el tema de los sueños lúcidos. Cómo poder viajar de una manera totalmente virtual en nuestros sueños, poder tener experiencias y poder incluso utilizarlos de una manera práctica para mejorar nuestras habilidades incluso sociales, de trabajo, ¿verdad? De nuestra dedicación. Esto, fíjate que mucha gente, incluso grandes deportistas, lo han utilizado para poder influir, influir en nuestros sueños, que los sueños no sean de forma aleatoria, sino que poder decidir qué soñar. Eso es increíble y realmente se han hecho muchos estudios a nivel científico también que nos indican que podemos tener sueños lúcidos de una manera consciente y deliberada. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que los sueños lúcidos los empezamos a utilizar como campo de información para poder generar experiencias que nos ayuden en nuestra vida diaria. Pues, por ejemplo, si nos da miedo hablar en público, pues podemos influir en nuestros sueños y poder imaginarnos en el sueño que estamos haciendo una conferencia en público y perder ese miedo a través de la práctica del sueño. Es increíble, pero eso ocurre. Y como os digo, incluso deportistas de élite lo utilizan para realizar ejercicio, incluso hasta durmiendo. Es increíble, pero realmente es cierto y lo entenderéis mucho mejor cómo funciona este sistema con Jordi Borràs. Bien, por último, casi por último, el estado de confusión, un gran seminario que nos va a dar Cristian Carles Turrà, gran persona, gran colega también de desarrollo espiritual, para mí uno de los grandes referentes también. Nos va a hablar sobre el estado de confusión, cómo podernos darnos cuenta, y ese darnos cuenta de cuando estamos desconectados, cuando estamos confundidos, cuando nos volvemos a meter en el ego. Pues Cristian, de una manera muy simple y muy adváitica, también nos recordará y nos podrá sacudir la mente, ¿verdad? También para darnos cuenta y pillarnos cuando estemos ya identificados de nuevo con el ego. Nos ayudará a través de este seminario. Bien, seguimos con La injusticia no existe, con Alfredo Besosa. Fijaros, Alfredo Besosa es un gran experto en las leyes universales, en cómo las grandes leyes del universo están aplicadas en nuestro día a día. Para nosotros es importantísimo el tema de esa injusticia que muchos de nosotros vivimos, la vida desde la perspectiva más victimista. Esto es injusto, esto no debería ser así, ¿no? Entonces tratamos de cambiar la realidad. Pero de alguna manera el universo tiene sus leyes, tiene sus tiempos, tiene su forma pedagógica de enseñarnos las cosas. Entonces, si descubrimos esas leyes, podemos descubrir cómo darnos cuenta de que no hay nada que no ocurra porque tenga una razón. Es decir, que no existen las casualidades, de que todo tiene un sentido, tiene una razón. Y en este sentido, Alfredo nos ayudará a conectar con esa perspectiva más adváitica y que nos enseñará que la injusticia no existe, a través de esas grandes leyes del universo y de cómo funcionan. Bien, por último, La muerte no es el final, con Emilio Carrillo, nos enseñará que la muerte, verdaderamente, es simplemente un paso más de nuestra experiencia de existencia, ya no vamos a decir vida, sino de existencia. Existimos más allá de la muerte,
Todo ese tipo de temas los vamos a ver con Emilio Carrillo, que ha tenido, como he tenido yo también, una experiencia cercana a la muerte, y nos enseñará a través de su propia experiencia y también de toda la gran cantidad de conocimientos que tiene Emilio acerca de la muerte, cómo nos enseñará que no es el final la muerte. Este es uno de los seminarios que yo sin duda no me perderé del máster, porque realmente la perspectiva de la muerte nos ayuda a vivir con mucha más calidad de vida. Nos damos cuenta de que todos nosotros vamos a morir, de que la experiencia de Guillermo Amor, la experiencia, bueno, no sé, estáis por aquí, Oliver, Arregui, Ivonne, Charumi, todo lo que somos, nuestro ego morirá, pero nuestra perspectiva espiritual permanece a lo largo del tiempo. Cómo darnos cuenta de que vamos a morir nos ayuda a vivir con más presencia, con más consciencia. Fijaros que eso lo dicen todas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Nos dicen, después de esa experiencia cercana a la muerte, empecé a vivir. Lo que yo era murió ese día que tuve esa experiencia cercana a la muerte. Volví a vivir, empecé a vivir la vida de una manera muy diferente, sabiendo que hay un final. ¿Qué hacemos cuando sabemos que nos queda poco tiempo? Es decir, que nuestro tiempo es limitado. Aprovecharlo al máximo. Dejarnos de tonterías de una vez y dejar de preocuparnos por las cosas más banales y empezar a disfrutar de la vida al 100%. Eso es lo que consigue la perspectiva de la muerte, y eso haremos. Entenderemos que la muerte tiene un sentido en nuestra vida y que está diseñada para poder verdaderamente seguir actualizándonos, seguir mejorando, seguir evolucionando como especie también. Bien, vamos allá. Seguimos con este tercer bloque y ya estamos terminando, ahora sí, con la última diapositiva, que es los últimos 3-4 seminarios, ¿verdad?, que tiene el máster, que fijaros este pedazo de titular, que es el fin de la búsqueda. Después de ese gran viaje que vamos a vivir, que vamos a remover nuestro ego en el primer bloque, que en el segundo bloque vamos a conectar con esa experiencia mística, al final de este tercer bloque, que se trabaja la energía, que se trabaja la práctica del día a día, nos damos cuenta de que llega un momento en el que tenemos que dejar de buscar. Y ese es el fin de la búsqueda, ¿no? En nuestro día a día debemos de disfrutar de cada instante, ¿no? Y Andrés Uzunaga, de nuevo con la filosofía Advaita, nos ayudará a comprender esto. El fin de la búsqueda es la disolución total del ego y poder conectarnos desde la parte más esencial a cada una de las experiencias de la vida. Por último, también Pablo Dors, que para mí es uno de los grandes referentes de desarrollo espiritual de habla hispana, sin ninguna duda, es una persona increíble. Yo cada vez que lo escucho hablar es de las personas que se detiene el tiempo, pues nos enseñará qué es la conciencia de unidad, ¿no? Cuál es esa perspectiva en la que podemos vivir conectados con ese ser interior y disfrutando también de la experiencia humana. Genial. Por último, ya para finalizar, como sabéis, en cada uno de los bloques tenemos ese seminario de acompañamiento e integración, que como en todos los seminarios de acompañamiento a través del coaching a nivel espiritual, abriremos un espacio para compartir todo lo vivido, todas las reflexiones que hemos obtenido a lo largo del máster, para poder sintetizarlas y también ponernos retos a nosotros mismos para poder llevarlas a nuestra vida diaria. Y para finalizar, y no menos importante, ¿verdad?, esa gran celebración que haremos. Haremos una gran celebración al final del máster con ese nuevo punto de partida, que es el seminario de cierre, en el que pues estaré presente con todos vosotros, ¿verdad?, que os iré acompañando, yo personalmente os iré acompañando, ¿verdad?, desde el inicio, en cada una de las sesiones de acompañamiento y también al final. Celebraremos, las personas que estemos ahí conectadas en ese seminario de cierre, celebraremos la experiencia que hemos vivido, ese viajazo que nos hemos pegado de desarrollo espiritual. Y lo celebraremos desde la consciencia de que verdaderamente el ser espiritual es el que disfruta de cada instante, que disfruta del compartir, del hablar desde el corazón, del ser coherente, ¿no? Que la vida no nos pide que seamos perfectos, nos pide que seamos coherentes, que todo lo que digamos, lo que pensemos, lo que sentimos, pues que lo hagamos, ¿no? Que lo llevemos a nuestra experiencia de la vida. Así que este es el máster, chicos, este es el máster, esta es nuestra propuesta de desarrollo espiritual para que viváis de verdad, de corazón, una experiencia única, una experiencia que os conecte con lo mejor de vosotros y de vosotras mismas y que os lleve a un estado de frecuencia vibracional
mucho más elevado y que evidentemente eso repercuta en vuestro día a día. Vale, bueno, gracias a todos los que estáis poniendo por aquí comentarios, qué ganas de disfrutar del máster. Bueno, ya veo que tenemos alumnos por aquí, de verdad, ya hemos recibido un montón de solicitudes para formar parte del máster, gracias a todos los que ya os estáis apuntando. Quedan 3 semanas, ya quedan muy pocas plazas para poder apuntaros. Yo os invito de corazón a que si os ha resonado estas palabras, no os perdáis esta experiencia. Van a ser 6 meses intensivos en el que ya no solo tenéis las clases en directo, sino que también podéis verlas en diferido cada martes y cada jueves. Son clases de 2 horas diseñadas en directo con los profesores, con vuestros alumnos. Vais a poder hacer preguntas en directo a los profesores, vais a poder compartir las experiencias juntos. Es increíble cómo dices, wow, no, debería ser presencial este máster. Evidentemente lanzaremos también en el futuro una versión presencial, pero no sabéis la cantidad de energía y la cantidad de conciencia que se puede transmitir a través de las pantallas. Es brutal la experiencia que se vive grupal. Ya en los seminarios que tenemos espirituales dentro del máster de desarrollo personal, hemos visto cómo las personas en las meditaciones conectan de una manera increíble, incluso a veces mejor que en el presencial, porque cuando estamos en el presencial muchas veces, a veces no nos soltamos del todo por el miedo a qué pensarán los otros o el miedo, digamos, de alguna manera a no estar en una posición correcta, pero sin embargo cuando lo hacemos desde la comunidad de nuestro sofá, de nuestra casa o de la comunidad de nuestra cama o de nuestra silla, de nuestro despacho, tenemos una especie de recogimiento y de alguna manera una especie de intimidad diferente, ¿no? Entonces, qué bonito vivir una experiencia de desarrollo espiritual juntos, ¿no? Cientos de personas de todo el mundo que puedan verdaderamente vivir esa experiencia juntos y la conciencia que se generará en esas clases de acompañamiento, en esas prácticas grupales. Yo es que tengo, de verdad, la piel de gallina y como un niño disfrutaré de cada una de las clases del máster con ilusión y con ganas de aprender, de verdaderamente aprender sobre la parte más consciente de nosotros mismos. Os esperamos. El día 8 de septiembre arranca este máster. Tenemos, como os digo, ya muchas ganas de veros el primer día y esperamos de verdad, de corazón, contar con vosotros para esta experiencia. Gracias a todos que habéis acompañado en este live. Espero que os haya servido para comprender bien la esencia de este máster, nuestra propuesta pedagógica, cuál es el diseño que hemos diseñado desde ese departamento de pedagogía de Cuestiona, cómo poder realmente vivir una experiencia de desarrollo espiritual. Ojalá que si resuena con vosotros os atreváis a vivir esta experiencia, comprender que el ego siempre genera muchas resistencias, así que es normal agradecer cada una de las resistencias, pero cuestionaros en vuestro interior de verdad. Si sentís en vuestro interior que algo de este máster os ha resonado, que os ha tocado y decís, wow, quiero vivir esa experiencia, no os la perdáis, porque de verdaderamente yo como alumno también de las formaciones de Cuestiona, el primer alumno de este máster también de desarrollo espiritual, os digo que cada experiencia que yo he vivido de formación, de las que se han creado en el entorno de Cuestiona, ha servido de punto de inflexión en mi vida y me ha hecho luego poder verdaderamente llegar a tener muchísimos más beneficios en mi vida diaria, ¿no? A nivel de relaciones, a nivel de trabajo, a nivel personal, es increíble. Así que ojalá que si verdaderamente os haya gustado y removido esta presentación, y ahí os esperamos, ¿vale? El día 8 de septiembre para esta primera promoción. Como habéis preguntado por aquí algunos de los detalles del máster, que sepáis que está toda la información en la página web, ¿vale? Toda la información en www.cuestiona.com. Ahí es donde podéis consultar todos los detalles, ver los objetivos pedagógicos más concretos del máster, toda la información, los cambios de paradigma que se van a dar y cuándo el calendario también para ver las clases, ¿vale? Así que ahí os esperamos. Os agradecemos muchísimo vuestra presencia en este live y nos vemos muy prontito en el siguiente live. Gracias, chicos. Adiós.